El rey de España, Felipe VI, se dirigió a la nación con motivo de la crisis con Cataluña. En su mensaje, el monarca dedicó duras palabras a la actuación de la Generalitat y llamó a los españoles a permanecer juntos. Ampliamos con Francisco Guaita en directo. Hola, Fran. Las primeras críticas sobre esta intervención versaron sobre haber desaprovechado la oportunidad de mostrar alguna empatía con los heridos en esas cargas policiales, pero ¿cuál ha sido el trasfondo de este mensaje? Ya muchos apuntan al artículo 155. Muy buenas, María. Después de 48 horas del violento y tenso 1 de octubre en Cataluña, el jefe de Estado, Felipe VI, ha dado su mensaje más comprometido y difícil desde que es rey. Ha sido unos 6 minutos de mensaje en donde ha reconocido que España se encuentra en una grave situación, ha asegurado que se necesita el respeto de la ley para la convivencia, no solo aquí en España, sino en todos los lugares del mundo, y ha recalcado que el independentismo ha quebrado los principios democráticos del Estado de Derecho. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado. El rey ha reconocido que la sociedad catalana está quebrantada. Ha mandado un mensaje para aquellos que están en contra del separatismo. Les ha dicho que no están solos ni lo estarán. Y ha mandado un mensaje de esperanza a todos los españoles. Eso sí, no ha hecho mención a los más de los 890 heridos después de ese 1 de octubre. Y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. Ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña. España vive una de las crisis políticas y sociales más importantes en las últimas décadas, y en las últimas horas se ha sumado la crisis policial, porque recordemos que en las últimas horas ha habido importantes persecuciones, lo que llaman aquí desde Madrid, hacia tanto las fuerzas del orden, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los 5 sindicatos de la Policía Nacional han emitido un comunicado muy conciso y durísimo hacia el gobierno español. Les ha dicho al Ejecutivo de Mariano Rajoy que les ha dejado solos, que ellos se han puesto de perfil con un vil escaqueo, han dicho literalmente. Le piden a Mariano Rajoy que dimita en el caso de que no sea capaz de frenar la caza a la que están sometidos la policía catalana. Esta mañana han estado cientos de personas en una de las sedes principales de la Policía Nacional apoyando a las fuerzas del orden en Cataluña, y teníamos la oportunidad de hablar con el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, y esto es lo que nos decía. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Cómo la calificas en estos momentos? La situación para los compañeros que están trabajando en Cataluña es dramática, es indignante el sentirnos como nos hemos sentido hasta esta mañana, que ha salido el ministro a darnos una palmada en la espalda únicamente, pero de abandono. Durante todo el día de ayer, antes de ayer, hemos sido víctimas de escraches, persecuciones, hemos tenido que abandonar centros hoteleros o hospedajes en los que estábamos pues alojados durante las 2 últimas semanas, y hemos salido esta mañana, pero han salido para darnos una palmada en la espalda, y es del todo insuficiente. Consideramos que hay que tomar medidas contundentes e inmediatas desde el Gobierno, y si no tendrán que asumir responsabilidades desde el Ministro del Interior hasta el Presidente del Gobierno. Al igual que los partidos de la oposición, echamos de menos un mensaje unitario, que todo el mundo se ponga a trabajar y a sumar y terminen con este despropósito, pero de forma inmediata. ¿Habías visto algo así durante tus años de trabajo? Nunca he visto una cosa similar. He vivido otro tipo de episodios relacionados con el terrorismo de ETA y de otras organizaciones terroristas, pero esta persecución y este acoso que hemos visto masivo a través de las redes sociales, pidiendo la identidad y la dirección de muchos compañeros para ir a acosarles a sus propias casas, es una cosa que yo desconocía. Nunca he vivido una situación similar, impropia de una sociedad desarrollada, impropia de Cataluña, donde hemos trabajado durante décadas y prestado servicio de forma profesional, abnegada, con entrega
es increíble para nosotros. Esto tiene un punto de partida que es el 1 de octubre. ¿Crees que fue proporcionada la actuación de la policía y de la Guardia Civil? La actuación de la policía y la Guardia Civil fue proporcionada. Teníamos un mandato judicial y la policía y la Guardia Civil somos policías, no somos hermanitas de la caridad, y a veces es difícil hacer nuestro trabajo, pero si tenemos una orden del Ministro del Interior y de la autoridad judicial es para cumplirla. Lo sucedido en el 1 de octubre tiene un problema, radica desde nuestro punto de vista en un punto muy concreto, y es la actuación de los Mossos de Escuadra. Si el dispositivo se sustenta en tres partes, en tres cuerpos policiales, y uno, el actor principal, el protagonista, no hace su trabajo, quedamos el resto a los pies de los caballos para hacer el trabajo sucio, el que nadie quería hacer, para tener que protagonizar las escenas que nadie quería que se protagonizasen, y esa es la situación, ese es el origen del problema desde nuestro punto de vista, y en este momento pues la situación es la que ustedes están contando a través de los medios. Este martes a primera hora de la mañana se reunía de urgencia el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con el director de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El ministro del Interior después daba un comunicado en donde recalcaba y acusaba al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de haber azuzado y de haber generado este acoso a la policía y a la Guardia Civil, porque el 1 de octubre, recordaba, le había pedido a las fuerzas del orden que se marcharan de Cataluña. Además, Zoido ha dicho y le ha pedido a las propias fuerzas del orden que se queden en los hoteles, que no se marchen, y dice que va a tomar todas las medidas posibles para solucionar esta persecución que se está dando en Cataluña. Importantísimo escucharlos también a ellos. Muchísimas gracias, Fran, por este análisis, esta información de este sector que sin duda está siendo bastante perjudicado durante los últimos hechos. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a la capital de Puerto Rico para evaluar los estragos del huracán María. El fenómeno meteorológico devastó la isla hace 2 semanas, dejándola sin agua, sin electricidad y otros servicios básicos. Sin embargo, la solidaridad del mandatario ante este hecho fue expresada de una forma muy particular. Odio decirlo, Puerto Rico, pero han hecho que el presupuesto esté fuera de control porque hemos gastado mucho dinero en Puerto Rico. Pero está bien, hemos salvado numerosas vidas. Cada muerte es un horror. Pero si nos fijamos en una verdadera catástrofe como lo fue el huracán Katrina, cuando cientos de personas fallecieron, y lo comparamos con lo que pasó aquí con una tormenta muy potente, algo que nadie había visto jamás, y al final el número de las víctimas mortales fue 16 y no miles, entonces podemos estar orgullosos de su gente, nuestra gente que trabajó juntos. Rusia afirma haber eliminado en Siria al mando del Frente al-Nusra. Desde el Ministerio de Defensa ruso informan de 12 líderes del grupo terrorista abatidos y de su líder gravemente herido. La Cancillería del país a su vez denuncia una cierta inacción por parte de la coalición de Estados Unidos contra el Nusra y acusan a la nación norteamericana de llevar a cabo provocaciones contra los militares rusos. Ampliamos la información con Tyron Lino. ¿Qué tal, Tyron? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué sabemos sobre este ataque? Bueno, tal como tú lo vas también ya adelantando, que continúa la avanzada por parte de tanto los militares rusos como los militares sirios. Y bueno, de lo que se conoce dentro de todo este espectro es la diferenciación entre todas las tareas que se están ejecutando dentro de Siria. Bueno, aquí en colores se puede ver este color naranja, que es la zona de control de las Fuerzas Armadas de Siria, como vemos es ya notoria, es más grande, y la de acá en algo color rosa bajo el control del grupo opositor. Y bueno, de acá vamos a adentrarnos a lo que ha sido esta última acción militar que se ha ejecutado entre las provincias de Idlib y Hama, donde se ha realizado este ataque, ¿verdad?, dando como bajas a una gran cantidad de yihadistas, también del principal que se encuentra gravemente herido. Se habla incluso que este habría sufrido la pérdida de un brazo. También dentro del grupo que lo acompañaba se encontraban 12 de estos líderes, incluso se habla del segundo también encargado de estas acciones. Y bueno, de acá todo esto se puede también referenciar que, de acuerdo al Ministerio de Defensa, las acciones que han determinado a este último operativo se da luego de que en septiembre el grupo yihadista realizara un ataque a un convoy donde murieron 2 soldados rusos, 2 militares rusos. Eso ha permitido conllevar una serie de investigaciones y bueno, luego de las mismas ha permitido también determinar
detectar este último encuentro donde se ha realizado la operación con la baja de varios de los yihadistas, también de los principales y bueno, en este caso el número 1 quien se encuentra gravemente herido. Aquí vemos cómo se ha ejecutado la misma y bueno, vamos a conocer claro de quien se encuentra gravemente herido es Abu Mohamed al-Juliani. Fue liberado de una prisión de Estados Unidos en Irak y se convirtió en el emir de Al-Nusra en 2012. Abu Mohamed al-Juliani. Antiguo miembro de Al-Qaeda, ¿no? También. Claro, antiguo miembro de Al-Qaeda, quien en 2012 ya comenzó también a liderar su ramificación, su frente, y él mismo también ha tenido tras esta acción una reacción por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien se ha referido al mismo, señalando acá un punto de vista en la cual se critica la postura de Estados Unidos, el accionar que ellos tienen referente a toda esta tarea para liberar del terrorismo a Siria. Dice, Estados Unidos lleva a cabo provocaciones mortalmente peligrosas contra nuestros militares en Siria. Esto es porque, de acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Estados Unidos ejecuta de una u otra forma operaciones que impiden un libre accionar por parte de la aviación rusa. Se habla incluso de que el mismo accionar de Estados Unidos genera una serie de interrogantes, incluso anexando el tema de Al-Nusra. Lavrov describió de inaceptable el enfoque de la coalición liderada por Estados Unidos dentro de estas acciones. Ahora, ¿qué es importante saber sobre lo que está conllevando una vez de que se está liberando a Siria de toda esta, del grupo Al-Nusra, también de Al-Qaeda? Es que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia alerta de ciertos efectos colaterales, por decirlo así. Dice, el Estado Islámico quiere crear una nueva red de terroristas en el mundo. Los radicales crean unidades cibernéticas para provocar catástrofes tecnológicas y ambientales. Además, este Servicio Federal de Seguridad de Rusia dice que los terroristas aprendieron a crear y emplear armas químicas en Siria e Irak, y finalmente también dicen que los líderes yihadistas establecieron lazos con las bandas criminales en Rusia y Europa. Precisamente lo que ha hablado el director de este servicio, te invito a escuchar porque ha profundizado en lo mismo. Vamos a irlo. Para alcanzar sus objetivos en Europa y Rusia, los líderes de las formaciones terroristas internacionales usan ampliamente los flujos migratorios. Esto permite a los combatientes radicales extranjeros, teniendo en cuenta la apertura total o parcial de las fronteras nacionales, ingresar en los países que consideran como blanco bajo la apariencia de refugiados o trabajadores migrantes. Aliana, y bueno, ya en agosto también en Bruselas se alertaba del retorno de cerca de 3.000 yihadistas europeos a sus respectivos países una vez que están perdiendo la batalla en Siria. Un reto más para la seguridad de la Unión Europea. Gracias, Tyrone, por haber estado con nosotros. El tema catalán se convierte en asunto de debate en el Parlamento Europeo. Desde allí llaman al diálogo, pero también justifican el uso de la fuerza por parte del Estado. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ha enviado a Cataluña varios convoyes del Ejército para proporcionar apoyo logístico a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Francisco Guaita nos informa desde Madrid. Hola, ¿qué tal, Fran? También sabemos que el mando de los Mossos de Escuadra, Josep Traperro, está en una situación bien comprometida. Cuéntanos más. Así es, Aliana. La Audiencia Nacional ha llamado al jefe de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, a declarar por un posible delito de sedición. También ha citado a los dos presidentes de las asociaciones civiles independentistas más importantes, Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural. No estamos hablando de que están siendo imputados por todo lo que ocurrió el 1 de octubre, un referéndum que desde el gobierno español dice que fue una farsa, sino que se habla del 20 de septiembre, cuando los ciudadanos estaban rodeando las consejerías a la hora de que la Guardia Civil entró y allí detuvo a 14 cargos políticos. Recordemos que el delito de sedición se emplea cuando se utiliza, es decir, cuando se pone obstáculos, dificultades o se impide la posibilidad de que se lleve a cabo la ley. Pero este miércoles es importante porque el desafío independentista ha dejado de ser un asunto interno y ha entrado de lleno en la agenda de la Unión Europea. Este miércoles se ha debatido
con varios mensajes claros. Por un lado, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha recalcado a la Generalitat que la declaración unilateral de independencia contradice las leyes europeas y dice que para que haya una Unión Europea en armonía tiene que seguir el Estado de Derecho. Además, la izquierda y los partidos verdes han recalcado esas imágenes violentas que hubo el 1 de octubre y los han denunciado contra el gobierno español. Y un mensaje para ambos gobiernos, tanto para el catalán como para el español, y es que muchos de los europarlamentarios creen que a día de hoy es necesario el diálogo. El poder del diálogo, de sentarse y hablar el uno con el otro, incluso si especialmente estamos en fuerte desacuerdo, es en lo que se basa nuestra unión. Todas las líneas de comunicación deben permanecer abiertas. Es hora de dialogar, de encontrar la salida del punto muerto, trabajando dentro del orden constitucional de España. Este miércoles el gobierno español ha enviado apoyo logístico a la Policía Nacional y a los guardias civiles que se encuentran en Cataluña. El Ministerio de Defensa ha enviado duchas, literas y otro tipo de material para dar respaldo a las fuerzas de seguridad del Estado. Este mismo miércoles se encontraba en Cataluña también el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, respaldando, después de 48 horas que fueran acosados tanto la policía como la Guardia Civil en Cataluña, ha mostrado ese apoyo moral en un conflicto que se está dando, que ya no es solo social, no solo es político, sino, como hemos visto en las últimas horas, también es policial. Estaremos muy pendientes del desarrollo de los acontecimientos en España con relación a Cataluña. Gracias, Fran. Cataluña proclamará su independencia en los próximos días, 48 horas después de que se hagan oficiales todos los resultados del referéndum del 1 de octubre. Esa es la promesa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una entrevista a la cadena BBC. Mientras, el Parlamento catalán planea celebrar el lunes el pleno en el que se podría anunciar el inicio del proceso de separación de España. Vamos hasta Barcelona, donde está nuestra compañera Victoria Aramburu. Hola, ¿qué tal, Victoria? Puigdemont pretende seguir al pie de la letra su hoja de ruta. Exactamente, un gusto saludarlos, compañeros, desde el Parlamento de Cataluña. Esta parece ser la información, pero todavía no hay confirmaciones al respecto. Como vos bien decías, se encuentra en este momento reunido en el Pleno el Parlamento de Cataluña y la Junta de Portavoces, y lo que se espera son definiciones respecto de la fecha y de las condiciones, los términos en los que se podría anunciar esta independencia de manera unilateral. Se esperaba una conferencia del propio presidente de la Generalitat para las 11 de la mañana, finalmente fue postergada y será cerca de las 9 de la noche, donde se espera que el presidente de la Generalitat hable y de algún tipo, como les decía, de definición respecto de lo que va a pasar. Es cierto también, como vos bien decías, que el presidente de la Generalitat ha dado algunas declaraciones a la BBC, ha dicho que la independencia catalana iba a anunciarse en los próximos días. Según presionan los portavoces, se espera que fuera para el lunes, pero tampoco hay ningún tipo de confirmación. También se refirió Puigdemont a la relación con el gobierno central de España. Dijo que él no tiene contacto con Rajoy y ha criticado a la Unión Europea respecto de su reacción a la violencia que se ha vivido aquí en Cataluña el día domingo, el día que se celebró el último referéndum. Pero vamos a hablar de otra polémica y de otra tensión que también va en aumento y tiene que ver con la estancia de la Policía Nacional aquí en Cataluña, porque saben ustedes que ha subido la tensión en la región hotelera respecto de la sociedad para expulsarlos. No los queremos aquí, no son bienvenidos, y también se registraron algunos enfrentamientos. Por lo tanto, se anunció que, como bien saben ustedes, los barcos atracados en Barcelona que estaban sirviendo de albergue para los policías, bueno, finalmente van a extender su estancia aquí. Se extenderá en principio hasta el 11, esa es la orden que llega, pero realmente la tensión y el repudio de la sociedad catalana respecto del accionar policial y de los oficiales que aquí se hospedan ha crecido y de verdad que preocupa mucho a las autoridades.
ciudades. Ahora, hay diferentes opiniones en Cataluña, gente que está de acuerdo con la independencia, gente que no. Lo mismo ocurre con el referéndum, pero lo que sí hay es una coincidencia y es repudiar la violencia, rechazar la violencia. En el día de ayer se han vivido masivas manifestaciones aquí en Barcelona, 500.000 de personas congregadas en Plaza Universidad bajo una única consigna: rechazamos la violencia, somos gente de paz. Pero de todas maneras vamos a recorrer las opiniones de cada uno. Cada uno opina diferente respecto de esta independencia, pero como les decía, coinciden en rechazar la violencia. Durante las movilizaciones por Cataluña, los carteles decían SOS Democracia, pedían ayuda a Europa, les decían, por favor dense cuenta, despierten, aquí ya no hay una democracia. También hablaban de ser un pueblo muy digno y haber votado. Justamente aseguran, nosotros votamos, somos un pueblo de paz. Pero esta es, justamente, son los que se ven, los que salen a la calle, los que están visibles, los que denuncian la represión del día domingo. Pero hay otra parte que no votó, que no fue a las urnas, que decidió no ir a las urnas, más del 50%. Los números todavía están viéndose, que son quizás más invisibles, por lo menos en las calles ahora. Pero hemos hablado con ellos, ¿qué piensan del desafío independentista? ¿Qué creen de la movilización? ¿Qué creen del paro? Es una cosa absolutamente inédita, yo nunca lo había visto, que un gobierno, que una administración pública se sume a un paro. Es una cosa que yo me imagino que solamente ocurre en regímenes totalitarios. Hay una gran sensación de soledad, de abandono por parte del gobierno. Tenemos miedo de que no haya nadie en el otro lado dispuesto a dar la cara. Pensamos que esto es resultado precisamente de no haberle dado toda la entidad al problema catalán que merecía. Viajamos a Sant Carles de la Ràpita, un pueblito de 15.000 habitantes al sur de Cataluña. De los aproximadamente 900 heridos que hubo por la violencia policial, más o menos 100 eran de ese pueblo. Con las manos levantadas me golpearon en la cabeza, en todas las partes del cuerpo, tengo moratones por las piernas. La policía, que es la que tiene que protegerte, en ese momento te das cuenta que quién eres, una terrorista, que eres una delincuente, porque cuando abres los ojos te das cuenta de que la policía te ha agredido a ti. Y el alcalde de esta localidad se solidarizó con las víctimas y los agredidos. Hablamos con él, vamos a escuchar lo que nos decía. El deseo del pueblo catalán, el deseo del pueblo de la Ràpita es tener un nuevo Estado, tener un nuevo país. Y lo vamos a conseguir a partir de la democracia, a partir del voto, a partir de la alegría, a partir de estar todos unidos, las instituciones y la sociedad catalana, para tener la nueva República Catalana. ¿Y qué opinan hoy en las calles de esta localidad? Lo hablamos con ellos mismos. Los catalanes siempre hemos intentado dialogar con España, pero siempre ha sido la respuesta no. Por lo tanto, creo que ahora la relación está muy dañada, nos han hecho mucho daño físicamente, psicológicamente, nos han tocado lo que más queremos y creo que ahora no podría haber convivencia entre Cataluña y España y queremos la independencia sí o sí. El gobierno central de España está dando una imagen medieval, porque no es democrática. En 500 años no han evolucionado, es triste. El año pasado estuvimos 10 meses sin gobierno, fuimos a 2 elecciones, casi a 3, total, porque los dos principales partidos no se ponían de acuerdo en la negociación, porque ellos tienen la mentalidad que en la negociación ceder es perder. Entonces nunca llegan a un acuerdo, hay que ceder por las dos partes, ¿no? Es el lema del hidalgo español que dice: con la punta de la espada conquisto y no negocio, impongo. Claro, así no se progresa. Pero recordemos esa jornada. Los mozos tenían la orden de la Fiscalía de encintar las escuelas antes de las 6 de la mañana. Eso no ocurrió y muchos del pueblo catalán se lo agradecen. Hoy en las movilizaciones, en todo lugar en donde se los encontraban, los aplaudían y les agradecían. Pero por otra parte, hay quienes también los culpan de esa represión que vino pasadas las 9 de la mañana. Vamos a escuchar. Ocurrió un momento de una tremenda gravedad, que fue cuando unas fuerzas de seguridad desobedecieron nuestro marco legal, desobedecieron las órdenes del Tribunal Supremo, desobedecieron las instrucciones del gobierno y llegaron incluso a enfrentarse a otros cuerpos de seguridad que estaban absolutamente solos y rodeados por unas masas de gente absolutamente mediatizadas por el gobierno. Se vio cómo se utilizaban a niños y personas mayores como escudos humanos. ¿Pero qué opinan entonces los mozos? Seguramente habrá varias opiniones, pero escuchemos la de este agente con el que hablamos.
Les prioritats que hi té en aquell moment eren... Sobre todo debemos garantizar el orden público en Cataluña y no fue así. Actuaron utilizando la fuerza, entraron en los colegios, rompiendo todo, atacaron a la gente que votaba. Esto no es una actuación policial. Y así, a pocos días del 1 de octubre, parece que todavía hay muchos temas para seguir debatiendo. Rusia afirma haber eliminado en Siria al mando del Frente al-Nusra. Desde el Ministerio de Defensa ruso informan de 12 líderes del grupo terrorista abatidos y de su líder gravemente herido. La Cancillería del país a su vez denuncia una cierta inacción por parte de la coalición de Estados Unidos contra al-Nusra y acusan a la nación norteamericana de llevar a cabo provocaciones contra los militares rusos. Ampliamos la información con Tyron Lino. ¿Qué tal, Tyron? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué sabemos sobre este ataque? Bueno, tal como tú lo vas también ya adelantando, que continúa la avanzada por parte de tanto los militares rusos como los militares sirios. Y bueno, de lo que se conoce dentro de todo este espectro es la diferenciación entre todas las tareas que se están ejecutando dentro de Siria. Bueno, aquí en colores se puede ver este color naranja, que es la zona de control de las Fuerzas Armadas de Siria, como vemos es ya notoria, es más grande, y la de acá en algo color rosa bajo el control del grupo opositor. Y bueno, de acá vamos a adentrarnos a lo que ha sido esta última acción militar que se ha ejecutado entre las provincias de Idlib y Hama, donde se ha realizado este ataque, ¿verdad?, dando como bajas a una gran cantidad de yihadistas, también del principal que se encuentra gravemente herido. Se habla incluso que este habría sufrido la pérdida de un brazo. También dentro del grupo que lo acompañaba se encontraban 12 de estos líderes, incluso se habla del segundo también encargado de estas acciones. Y bueno, de acá todo esto se puede también referenciar que, de acuerdo al Ministerio de Defensa, las acciones que han determinado a este último operativo se da luego de que en septiembre se realizó, el grupo yihadista realizara un ataque a un convoy donde murieron 2 soldados rusos, 2 militares rusos. Eso ha permitido conllevar una serie de investigaciones y bueno, luego de las mismas ha permitido también detectar este último encuentro donde se ha realizado la operación con la baja de varios de los yihadistas, también de los principales y bueno, en este caso el número 1, quien se encuentra gravemente herido. Aquí vemos cómo se ha ejecutado la misma y bueno, vamos a conocer claro de quien se encuentra gravemente herido es Abu Mohamed al-Juliani. Fue liberado de una prisión de Estados Unidos en Irak y se convirtió en el emir de al-Nusra en 2012. Abu Mohamed Antiguo miembro de al-Juliani. Al-Qaeda, ¿no? También. Claro, antiguo miembro de Al-Qaeda, quien en 2012 ya comenzó también a liderar su ramificación, su frente, y él mismo también ha tenido tras esta acción una reacción por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien se ha referido al mismo, señalando acá un punto de vista en la cual se critica la postura de Estados Unidos, el accionar que ellos tienen referente a toda esta tarea para liberar del terrorismo a Siria. Dice, Estados Unidos lleva a cabo provocaciones mortalmente peligrosas contra nuestros militares en Siria. Esto es porque, de acuerdo al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Estados Unidos ejecuta de una u otra forma operaciones que impiden un libre accionar por parte de la aviación rusa. Se habla incluso de que el mismo accionar de Estados Unidos genera una serie de interrogantes, incluso anexando el tema de al-Nusra. Lavrov describió de inaceptable el enfoque de la coalición liderada por Estados Unidos dentro de estas acciones. Ahora, ¿qué es importante saber sobre lo que está conllevando una vez de que se está liberando a Siria de toda del grupo al-Nusra, también de Al-Qaeda? Es que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia alerta de ciertos efectos colaterales, por decirlo así. Dice, el Estado Islámico quiere crear una nueva red de terroristas en el mundo. Los radicales crean unidades cibernéticas para provocar catástrofes tecnológicas y ambientales. Además, este Servicio Federal de Seguridad de Rusia dice que los terroristas aprendieron a crear y emplear armas químicas en Siria e Irak, y finalmente también dicen que los líderes yihadistas establecieron lazos con las bandas criminales en Rusia y Europa. Precisamente lo que ha hablado el director de este servicio, te invito a escuchar porque ha profundizado en lo mismo. Vamos a irlo.
Para alcanzar sus objetivos en Europa y Rusia, los líderes de las formaciones terroristas internacionales usan ampliamente los flujos migratorios. Esto permite a los combatientes radicales extranjeros, teniendo en cuenta la apertura total o parcial de las fronteras nacionales, ingresar en los países que consideran como blanco bajo la apariencia de refugiados o trabajadores migrantes. Aliana, y bueno, ya en agosto también en Bruselas se alertaba del retorno de cerca de 3.000 yihadistas europeos a sus respectivos países una vez que están perdiendo la batalla en Siria. Un reto más para la seguridad de la Unión Europea. Gracias, Tyrone, por haber estado con nosotros. Y en la capital de Ucrania ha sido detenido el corresponsal del canal ruso NTV, Vyacheslav Nemesiev, así lo informa el sitio web de la cadena. En su informe dicen que por el momento no tienen comunicación con el reportero. Lo que sí se sabe es que está siendo interrogado por el Servicio de Seguridad de Ucrania. El corresponsal se encontraba en Kiev realizando su trabajo. No es el primer caso de detenciones arbitrarias de representantes de la prensa rusa en ese país. A finales de agosto, una reportera fue expulsada alegando que perjudicaba los intereses de la nación. Y en Venezuela anuncian haber neutralizado un plan de la derecha que pretendía atentar contra los servicios públicos para desestabilizar al país. Así lo informó el vicepresidente de la Nación. Asimismo, ha comunicado la captura de un integrante de Voluntad Popular responsable de acciones violentas en las protestas antigubernamentales entre abril y julio de este año. Nuestra corresponsal, Erika Ortega Sanoja, nos amplía este tema. El vicepresidente Tarek El Aizami anunció la detención el día de ayer de Manuel Chacín Díaz, activista de Voluntad Popular y presunto cabecilla del grupo autodenominado La Resistencia. Se trata de la misma organización que quemó personas vivas, asedió bases militares y puso bombas incluso contra cuerpos de seguridad del Estado durante los más de 120 días de violencia vividos en la nación suramericana durante estos primeros meses del año. También el vicepresidente mostró un video en el cual Chacín Díaz reconocería que su organización habría llevado a cabo actos delictivos como por ejemplo ataques contra el sistema eléctrico, estaciones de combustible y cajeros automáticos de bancos, todo para generar ingobernabilidad y descontento rumbo a las elecciones regionales del 15 de octubre. Hemos logrado capturar y detener a uno de los operadores más importantes, jefe de una organización terrorista que dirigía acciones violentas en el municipio Chacao del estado Miranda. Y además hemos neutralizado un plan que ya estaba en desarrollo y que buscaba atentar contra los servicios públicos para generar malestar y además afectar la atención a nuestro pueblo, fundamentalmente los servicios de electricidad, agua, combustible, cajeros automáticos de bancos, entre otros objetivos. Denunció incluso que habría planes para atacar a otros dirigentes de la oposición, por lo cual el presidente Nicolás Maduro ha ordenado comunicarse con ellos para que redoblen su seguridad atendiendo esta posibilidad. Y ante ese escenario, el alto mandatario ha destacado que hay nexos entre estos grupos delincuenciales y los dirigentes de la oposición como Leopoldo López y Freddy Guevara. Se esperan más detenciones, los cuerpos de seguridad están sobre esto. El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, comentó a los medios que declararán la independencia en cuestión de días, mientras la Fiscalía de España avaló la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir la consulta catalana. Además, ordenó investigar la expulsión de los agentes de varios hoteles de Barcelona como un posible delito de odio y discriminación. En paralelo, más de 1 millón de trabajadores catalanes se movilizaron en rechazo a la violencia policial durante la jornada del 1 de octubre. Victoria Aramburu trae más detalles. Estamos en Plaza Universidad, donde cada vez son más las personas que se acercan a manifestarse en contra de la violencia vivida en toda Cataluña luego del referéndum. La mayoría de ellos son jóvenes, pero también hay gente mayor, hay muchos niños. Hay que destacar realmente que ha sido una manifestación, tanto la de hoy temprano, las de hoy temprano que han ocurrido a lo largo de toda la ciudad, como la de ahora,
pacíficas. Se están manifestando de manera muy pacífica con una consigna que los une: las calles siempre serán nuestras. Obviamente en rechazo de la violencia, como bien decíamos, vivida el día domingo, y de esta represión, ¿no?, que se ha vivido en la mayoría de los colegios electorales que quisieron ir a votar el día domingo. Como vos bien decías, hay convocada una huelga general para el día de hoy. Son varios los gremios que se han adherido a esta medida, entre los que figuran dos no menos importantes: el transporte y la educación. Pero lo cierto es que la mayoría de los comercios cerraron sus puertas en el día de hoy para plegarse a esta medida. Sin embargo, dos de los gremios más importantes de Cataluña, la Unión General de Trabajadores y la Confederación de Comisiones Obreras, no han querido sumarse a esta medida y han expresado su posición al respecto de esta medida, pero también de lo que se vivió aquí el día domingo. Nos estamos juntando para expresar rotundamente como pueblo, de manera pacífica, que no estamos dispuestos a tolerar esto y que se tienen que ir las fuerzas de seguridad del Estado y garantizar la paz y la convivencia de este país, que es pacífico y que expresa siempre sus reivindicaciones de la manera más pacífica posible. Hay un problema político, hay un conflicto político en Cataluña y en España, y es en el ámbito político donde se tiene que solucionar. No se tiene que solucionar con represión hacia la ciudadanía ni vulnerando derechos y libertades fundamentales. Nos acompaña aquí en la Plaza Universidad Albert Rivas. Él es periodista, pero también es politólogo, para darnos su opinión y su análisis respecto de lo que ha ocurrido aquí. Albert, gracias por acompañarnos. En principio, preguntarte cómo crees que va a seguir adelante el escenario aquí en Cataluña. Bueno, ahora mismo es un poco difícil hacer una predicción muy a largo plazo porque las cosas se están moviendo muy rápido. Aunque sí que es verdad que el gobierno de Cataluña, con el presidente Puigdemont en la cabeza, se ha mostrado muy decidido a aplicar los resultados del referéndum del domingo, aunque no sean unos resultados que se pueden, digamos, homologar internacionalmente por las imágenes que todos vimos. Sí es verdad que Puigdemont y el gobierno pues han dicho que están decididos a aplicar el resultado. Otro tema por el que te quiero preguntar es el accionar del gobierno central y esta decisión de reprimir el referéndum ocurrido el domingo. Sí, la verdad, bueno, es que las imágenes que todos vimos, tanto en Cataluña como en España como en el mundo, hablan por sí solas. Son unas imágenes que en un Estado democrático de la Unión Europea no se tendrían que ver nunca. El domingo se vieron. A partir de ahí, pues cada uno podrá hacer o tener la opinión que considere, pero estamos en un escenario donde una gente pacíficamente, aunque fuera un referéndum ilegal, quiso poner una papeleta en una urna y la reacción de la policía pues totalmente desproporcionada. Gracias, Albert, por tu palabra. Y justamente de esta Policía Nacional es de la que estamos hablando, que ha protagonizado esas escenas de violencia terribles que hemos visto ayer. Estaban alojados en un hotel en Calella, luego tuvieron que ser desalojados por la presión popular y trasladados a Pineda de Mar. Se calcula que fueron más de 500 efectivos lo que están recibiendo esta presión popular para que se vayan. La gente los repudia, no los quiere en Cataluña. Sin embargo, el Ministerio de Interior ha asegurado que van a quedarse en Cataluña por lo menos 8 días más. Pero volvamos a lo importante y a lo que une el reclamo de toda esta gente, que tiene que ver con el repudio, con el rechazo a la violencia. Hemos conversado con algunos de los afectados, de los heridos después del referéndum del 1 de octubre. Fueron varias las medidas que tomó el gobierno español para intentar evitar la votación del 1 de octubre. Entre ellas, detuvo a cargos de la Generalitat, incautó sobres y papeletas, bloqueó las webs, no solo la original en donde informaban la forma de votar, sino todos los clones que iban saliendo. Pero lo principal, lo que tenían que asegurar para evitar esta votación era cerrar las escuelas, los centros de votación. Por eso allí estaba la mayor tensión. La Fiscalía ordenó a los mozos, a la Fuerza de Cataluña, que tenía que encintar las escuelas a las 6 de la mañana. Por eso, desde el viernes a la noche ya muchos de aquellos que querían votar se empezaron a organizar para estar en las escuelas, para hacer actividades deportivas, culturales, de todo tipo. Se turnaban para dormir, se turnaban para hacer el café y demás, gente de todas las edades. Niños, abuelas, docentes, educadores, todos allí pasando la noche en una tensa calma porque a las 6 de la mañana del día domingo los mozos tenían esa orden. Finalmente eso no ocurrió y empezaron a formarse las colas para ya votar. Pero pasadas las 9 de la mañana se empezaron a registrar las primeras noticias de que la policía había ido con la unidad antidisturbio
a entrar de forma realmente muy violenta. La cifra de heridos ya es más de cientos, más de 800, informa el Departamento de Salud de Cataluña, de distintas formas. Incluso utilizaron pelotas de goma que están prohibidas en Cataluña y hay gente herida también por eso. Vamos a hablar con Carles, que estuvo el día de la represión esta mañana y un vecino le prestó justamente un balcón para que él pudiera tomar imágenes y vio todo desde allí. Yo llegué aquí a la puerta de la escuela de Ramón Llull a las 5:10 de la mañana porque eran las pautas que teníamos para intentar proteger las urnas, para que no viniese la policía o la Guardia Civil, como tenían indicaciones de ir requisando por las escuelas las urnas, para que no pudiésemos votar. La intención de la gente era simplemente eso, depositar un voto en la urna. Qué cosa más democrática que esta, ¿no? Éramos muchos en aquel momento y la gente, la policía, después de estar mucho tiempo intentando acceder a la puerta principal para poder entrar y requisar las urnas, vio que era muy complicado porque la gente estábamos muy apretados y cogidos entre nosotros. Hablamos con algunas de las víctimas directas en carne propia de esta violencia. Y de hecho hablamos con algunas y con otras no pudimos hablar porque muchos de ellos están tan conmocionados por lo que vivieron, porque no es solamente el dolor físico, sino también la impresión, la sensación, las emociones de haber vivido a la policía tan de cerca y tan violenta en una situación en la que ellos pedían votar y que no actuaron con violencia. Vamos a escuchar las víctimas con las que pudimos hablar. Sufrí una agresión de la Policía Nacional al estar yo sentado en el suelo con otra gente y al agarrarme por el cuello sufrí una lesión en el hombro y luego con la rodilla sufrí una lesión en la pierna que está bastante inflada aún y he presentado ya la denuncia. Vi a mi padre también que estaba delante, siendo que es mayor, no extraído también. Mi hermana salió volando por los aires. Empezaron a tirar de la gente, yo me acerqué a primera fila, se me estiró del pelo repetidas veces, casi me tiran al suelo, suerte que un chaval que estaba al lado me agarró porque yo iba directo al suelo y la gente que estaba cayendo se le estaba golpeando. Vi como a un compañero le golpearon con el casco, con la cabeza, llevaban el casco puesto y usaron el casco para golpearle, el chico cayó de golpe frente a nosotros y tuvo que ser mi padre, una persona mayor que también estaba recibiendo golpes, quien lo apartara de allí para que no siguieran golpeándole. También vi cómo intentaban sacar a una abuela por la fuerza, la mujer era muy mayor y simplemente estaba de pie como el resto allí. La policía no pretendía sacar las urnas solamente, también quería, al parecer, castigar a la población que estaba ejerciendo su derecho a voto. La policía actuó de una manera totalmente salvaje, agredió a personas mayores, a personas indefensas, a personas todas que protestaban de manera pacífica defendiendo su derecho a votar pacíficamente. Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ofrecido ayuda a las víctimas. Ofrecerán ayuda jurídica y también sanitaria y también ayuda para reconstruir, para arreglar los colegios que fueron destruidos por la violencia policial. Y mientras miles de activistas se manifiestan en contra de la violencia policial del 1 de octubre, tampoco faltan aquellos que dentro de la propia Cataluña se oponen al referéndum y a la secesión. En estas imágenes difundidas a través de las redes sociales se puede observar una protesta en contra de la independencia de Cataluña. Consideran ilegal la consulta del domingo pasado. La gente camina por las calles de la ciudad con banderas de España en reclamo de la unidad del país. Son los representantes de la población catalana que no está a favor de la independencia, por lo que durante todo el proceso afirman haberse sentido marginados por sus propios gobernantes. Y el rey de España, Felipe VI, se ha dirigido a la nación para llamar a mantener la unidad del país. El monarca caracterizó las acciones del gobierno catalán como deslealtad inadmisible, mientras llegan críticas hacia la actuación del gobierno desde las filas de la policía, que denuncia falta de respaldo. Francisco Guaita nos trae más información. Después de 48 horas del violento y tenso 1 de octubre en Cataluña, el jefe de Estado, Felipe VI, ha dado su mensaje más comprometido y difícil desde que es rey. Ha sido unos 6 minutos de mensaje en donde ha reconocido que España se encuentra en una grave situación, ha asegurado que se necesita el respeto de la ley para la convivencia, no solo aquí en España, sino en todos los lugares del mundo, y ha recalcado que el independentismo ha quebrado los principios democráticos del Estado de Derecho. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible
hacia los poderes del Estado. El rey ha reconocido que la sociedad catalana está quebrantada. Ha mandado un mensaje para aquellos que están en contra del separatismo. Les ha dicho que no están solos ni lo estarán. Y ha mandado un mensaje de esperanza a todos los españoles. Eso sí, no ha hecho mención a los más de los 890 heridos después de ese 1 de octubre. Y así debemos seguir ese camino, con serenidad y con determinación. Ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña. España vive una de las crisis políticas y sociales más importantes en las últimas décadas y en las últimas horas se ha sumado la crisis policial, porque recordemos que en las últimas horas ha habido importantes persecuciones, lo que llaman aquí desde Madrid, hacia tanto las fuerzas del orden, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Los 5 sindicatos de la Policía Nacional han emitido un comunicado muy conciso y durísimo hacia el gobierno español. Les ha dicho al Ejecutivo de Mariano Rajoy que les ha dejado solos, que ellos se han puesto de perfil con un vil escaqueo, han dicho literalmente. Le piden a Mariano Rajoy que dimita en el caso de que no sea capaz de frenar la caza a la que están sometidos la policía catalana. Esta mañana han estado cientos de personas en una de las sedes principales de la Policía Nacional apoyando a las fuerzas del orden en Cataluña y teníamos la oportunidad de hablar con el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía y esto es lo que nos decía. La situación para los compañeros que están trabajando en Cataluña es dramática, es indignante el sentirnos como nos hemos sentido hasta esta mañana que ha salido el ministro a darnos una palmada en la espalda únicamente, pero de abandono. Durante todo el día de ayer, antes de ayer, hemos sido víctimas de scratches, persecuciones, hemos tenido que abandonar centros hoteleros o hospedajes en los que estábamos pues alojados durante las 2 últimas semanas y hemos salido esta mañana, pero han salido para darnos una palmada en la espalda y es del todo insuficiente. Consideramos que hay que tomar medidas contundentes e inmediatas desde el Gobierno y si no tendrán que asumir responsabilidades desde el Ministro del Interior hasta el Presidente del Gobierno. Al igual que los partidos de la oposición, echamos de menos un mensaje unitario, que todo el mundo se ponga a trabajar y a sumar y terminen con este despropósito, pero de forma inmediata. ¿Habías visto algo así durante tus años de trabajo? Nunca he visto una cosa similar. He vivido otro tipo de episodios relacionados con el terrorismo de ETA y de otras organizaciones terroristas, pero esta persecución y este acoso que hemos visto masivo a través de las redes sociales pidiendo la identidad y la dirección de muchos compañeros para ir a acosarles a sus propias casas es una cosa que yo desconocía. Nunca he vivido una situación similar, impropia de una sociedad desarrollada, impropia de Cataluña, donde hemos trabajado durante décadas y prestado servicio de forma profesional, abnegada, con entrega. Es increíble para nosotros. Esto tiene un punto de partida que es el 1 de octubre. ¿Crees que fue proporcionada la actuación de la policía y de la Guardia Civil? La actuación de la policía y la Guardia Civil fue proporcionada. Teníamos un mandato judicial y la policía y la Guardia Civil somos policías, no somos hermanitas de la caridad y a veces es difícil hacer nuestro trabajo, pero si tenemos una orden del Ministro del Interior, del Ministerio del Interior y de la autoridad judicial es para cumplirla. Lo sucedido en el 1 de octubre tiene un problema, radica desde nuestro punto de vista en un punto muy concreto y es la actuación de los Mossos de Escuadra. Si el dispositivo se sustenta en 3 partes, en 3 cuerpos policiales y uno, el actor principal, el protagonista, no hace su trabajo, quedamos el resto a los pies de los caballos para hacer el trabajo sucio, el que nadie quería hacer, para tener que protagonizar las escenas que nadie quería que se protagonizasen y esa es la situación, ese es el origen del problema desde nuestro punto de vista y en este momento pues la situación es la que ustedes están contando a través de los medios. Este martes a primera hora de la mañana se reunía de urgencia el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, con el director de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El ministro del Interior después daba un comunicado en donde recalcaba y acusaba al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de haber azuzado y de haber generado este acoso a la policía y a la Guardia Civil porque el 1 de octubre, recordaba, le había pedido a las fuerzas del orden que se marcharan de Cataluña. Además, Zoido ha dicho y le ha pedido a las propias fuerzas del orden que se queden en los hoteles, que no se marchen, y dice que va a tomar todas las medidas posibles para solucionar esta persecución que se está dando en Cataluña.